Me llamaron ladrona frente a toda mi familia. Mi madre me señaló con el dedo en medio de la sala, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo que yo le había robado los ahorros de toda su vida. 43 años trabajando como costurera. Cada peso guardado en una cajita de lata debajo de su cama. Todo desaparecido. Mis hermanos me miraban como si nunca me hubieran conocido. Mi cuñada sonreía. Yo sentí que el piso se abría debajo de mis pies. Quería gritar. Quería llorar. Quería explicar que yo jamás en mi vida hubiera tocado ese dinero. Pero no dije nada. Me quedé quieta. Porque en ese momento, mientras todos me miraban como si fuera un monstruo, yo ya sabía algo que ellos no sabían. Y sabía exactamente lo que se les venía encima. No reaccioné porque no sabían lo que se les venía encima. Me llamo Valeria Montoya Ríos. Tengo 34 años. Nací y crecí en Guadalajara, Jalisco, en una colonia que se llama Sector Reforma, donde las calles huelen a tortillas por la mañana y a gasolina por la tarde. Soy contadora pública. Trabajo desde hace 8 años en una firma pequeña que se llama Ruiz Asociados, en la calle Federalismo, a 15 minutos de la casa donde crecí. Cada mañana me levanto a las 6:15. Me preparo un café con canela. Reviso los correos del día anterior. Ya a las 7:30 ya estoy en mi carro. Un Nissan Versa gris del año 2019 que pagué sola, sin pedirle un centavo a nadie. Gano 19,000 pesos al mes. No es mucho, pero me alcanza. Tengo un departamento pequeño en la colonia Chapalita, en el quinto piso de un edificio viejo con el elevador siempre descompuesto. Mi departamento tiene 2 cuartos, una cocina que huele a humedad cuando llueve, y una ventana desde la que puedo ver un árbol de jacaranda que florece cada año en marzo. Nunca me casé. Estuve cerca una vez, pero eso vino después. Mi familia es lo que más quise en esta vida. O lo que más quise antes de ese domingo de noviembre. Mi madre se llama Esperanza Ríos Villanueva. Tiene 71 años. Toda su vida trabajó como costurera a domicilio, haciendo 15 pesos aquí, 20 allá, remendando pantalones y cosiendo vestidos de quinceañera para las señoras del barrio. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, de un infarto silencioso que le llegó un martes mientras comía su caldo de res. Desde ese día, mi madre cargó sola con todo. Tengo 2 hermanos. El mayor se llama Rodrigo. Tiene 38 años. Trabaja vendiendo refacciones de carro en un local que rentó con dinero que mi madre le prestó. Y vive con su esposa, Patricia, en una casa que compró a crédito hace 5 años. Patricia es delgada, con el pelo siempre teñido de negro, y una sonrisa que nunca termina de llegar a los ojos. Desde el primer día que la conocí, algo en ella me incomodó. No supe ponerle nombre en aquel entonces. Mi hermano menor se llama Esteban. Tiene 29 años. Vive en casa de mi madre. Y trabaja en lo que puede. Reparando teléfonos. Haciendo fletes. Poniendo pisos. Es buena persona. Pero débil. Siempre fue el consentido. Siempre necesitó que alguien pensara por él. Esa era mi familia. Mi mundo. Yo era la que los sostenía a todos. Hay cosas que uno ve y no quiere ver. Señales pequeñas que el cerebro registra pero el corazón rechaza. ¿Por qué aceptarlas significaría destruir todo lo que amas? Yo las vi. Y las ignoré. Ese fue mi primer error. Aunque en aquel entonces no lo sabía. El primer momento extraño fue en agosto. Unos 3 meses antes de ese domingo terrible. Fui a visitar a mi madre un sábado por la tarde. Como hacía cada semana. Llevé tamales de la señora Concha, que vende en la esquina de Moctezuma, y un cartón de leche. Cuando llegué, Patricia estaba en la cocina, sola, con la puerta entreabierta. La escuché hablando en voz baja por teléfono. Cuando me vio, cortó la llamada de inmediato. ¿Con quién hablabas? Le pregunté sin pensar. Con mi mamá, dijo ella, sonriendo con esa sonrisa de siempre.
No le pregunté más, pero algo quedó flotando en el aire. El segundo momento fue en septiembre. Mi madre me contó, casi de pasada, que Patricia le había pedido ver la cajita donde guardaba sus ahorros. Dijo que quería ayudarle a organizar mejor su dinero, que había escuchado de una cuenta de ahorro en el banco que daba mejores intereses. ¿Y tú le mostraste? Le pregunté. Solo le dije cuánto tenía, respondió mi madre. ¿Qué tiene de malo? Si es como de la familia. Sentí un pequeño golpe en el pecho. Pero me callé. En aquel entonces no lo sabía. No lo sabía todavía. El tercer momento fue en octubre. Mi hermano Rodrigo empezó a llegar más seguido a casa de mi madre. Eso no era normal. Rodrigo era de los que aparecía en Navidad, en el cumpleaños de mamá. De repente estaba ahí casi cada semana, trayendo comida, arreglando cosas en la casa, siendo el hijo modelo que nunca había sido. Y Patricia siempre llegaba con él. Siempre. Qué bueno que Rodrigo está viniendo más, me dijo mi madre una tarde, con los ojos brillantes de emoción. A veces creo que eres tú la que lo aleja. Valeria, siempre tan seria con él. Eso me dolió. Pero lo dejé pasar. Lo que sucedió después lo cambió todo. Para entender lo que pasó ese domingo de noviembre, tienes que entender de dónde vengo. Cuando mi padre murió, yo tenía 12 años y una falda de cuadros azules que me quedaba chica. Recuerdo que ese martes me mandaron a casa de la escuela con una nota que decía que mi madre había llamado para que regresara. La maestra Lorena me la entregó con una cara que yo nunca había visto antes. Una cara de adulto que trata de no llorar frente a una niña. Caminé las 6 cuadras de regreso sola. Cuando llegué, había un carro de la Cruz Verde estacionado frente a la puerta. Ya dentro, mi madre estaba sentada en la silla del comedor con las manos sobre las rodillas, mirando el piso, sin llorar. Rodrigo, que tenía 16 años, estaba parado en la puerta de la cocina con los brazos cruzados. Esteban, que tenía 7, estaba debajo de la mesa jugando con un carrito rojo, sin entender nada. Nadie me explicó nada ese día. Esa noche dormí con mi madre. Le tomé la mano, y ella me la apretó tan fuerte que me dejó marcas en los dedos. Desde ese momento, sin que nadie me lo pidiera, me convertí en la responsable. A los 13 años ya hacía las cuentas del mandado. A los 15 ayudaba a mi madre a llevar los vestidos terminados a las casas de las clientas. A los 16 trabajaba los sábados en una papelería de la colonia, ganando 150 pesos por día. Ese dinero se lo daba completo a mi madre. Ella me guardaba 20 pesos para el camión de la semana siguiente. En la escuela era buena estudiante, pero no tenía tiempo para ser la mejor. Mientras otras niñas iban al cine los viernes, yo remendaba pantalones junto a mi madre hasta las 10 de la noche. Mientras otras festejaban sus 15 años con vestidos de princesa, yo pasé mi cumpleaños número 15 cosiendo el vestido de otra niña que sí podía festejar. Nunca lo resalté. Nunca lo usé como escudo. Simplemente lo hice. Porque era lo que había que hacer. Cuando terminé la preparatoria, mis dos opciones eran trabajar de tiempo completo o estudiar la universidad. No había dinero para las dos cosas. Rodrigo ya no vivía en la casa. Se había ido con unos amigos a rentar un cuarto en Tlaquepaque. Esteban tenía 15 años y necesitaba libros, uniformes, pasajes. Mi madre seguía cosiendo, pero sus manos ya empezaban a resentirlo. Los dedos se le agarrotaban por las noches. Apliqué a la Universidad de Guadalajara. Me aceptaron en contaduría pública. Los primeros 2 años estudié de día, trabajé de noche, en una tienda de conveniencia en el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. 3 veces a la semana. Los otros días limpiaba oficinas 2 horas por la mañana antes de entrar a clases. Dormía 4 horas cuando podía. Hubo una semana, en segundo año, en que no tenía para el pasaje del camión. Caminé 45 minutos cada día durante 5 días para llegar a la universidad.
Cuando llegaba, me sentaba en el baño 5 minutos a recuperar el aliento antes de entrar al salón. Nadie lo supo nunca. Mi madre nunca supo lo mal que estaban las cosas en esos años. Yo le decía que todo estaba bien, que me alcanzaba, que no se preocupará. Le mandaba dinero cada quincena aunque tuviera que dejar de comer decentemente esa semana. Me gradué en 5 años, con promedio de 9.4. El día de mi graduación, mi madre lloró más que yo. Me abrazó en el auditorio de la universidad y me dijo al oído: «Eres lo mejor que le pasó a esta familia. Mi niña, ese fue mi primer error. Creerlo. Creer que el sacrificio protege. Que el amor incondicional es recíproco. Que la familia es sagrada. Jamás imaginé lo que descubriría años después. Noviembre llegó frío ese año. Había algo diferente en el ambiente familiar desde octubre. Algo que no podía describir exactamente, pero que se sentía como cuando el clima cambia antes de que llegue la lluvia. El aire se vuelve pesado, quieto, como si algo estuviera conteniendo el aliento. Rodrigo llamaba a mi madre casi todos los días. Eso nunca había pasado. Cuando yo llegaba a visitar a mamá los sábados, a veces ya había estado Rodrigo antes. Una vez encontré una taza de café todavía caliente en la mesa y supe que acababa de salir. ¿Vino Rodrigo?, le pregunté a mi madre. Así, pasó tantito, dijo ella sin mirarme. Patricia también había empezado a acompañar a mi madre al médico. Mi madre tiene diabetes, va cada mes al centro de salud de la colonia López Mateos. Siempre había sido yo quien la llevaba. Pero en octubre, Patricia le ofreció llevarla para que Valeria no se cargue de tanto, según me contó mi madre. Yo lo acepté. Pensé que era un gesto amable. No estaba preparada para lo que vi después, cuando todo se conectó. También noté que mi madre estaba extrañamente callada conmigo. No peleada, no fría, solo reservada. Como si eligiera las palabras antes de hablar. Como si hubiera algo que no quería decirme todavía. Una noche la llamé por teléfono y ella tardó 4 timbres en contestar. Cuando lo hizo, se escuchaba la televisión de fondo, pero también se escuchaba la voz de Patricia. Apagada, como quien no quiere ser escuchada. ¿Está Patricia ahí? Mamá. Así, está ayudándome a ordenar unas cosas. ¿Qué cosas? Cosas de la casa. Valeria. No todo tiene que ser un interrogatorio. Colgué con el corazón acelerado. Lo que sucedió después lo cambió todo. 3 años antes de ese noviembre, mi madre sufrió una crisis hiperglucémica severa. Era un jueves por la noche. Esteban me llamó aterrado porque no podía despertarla. Llamé a una ambulancia mientras manejaba hacia la casa. Cuando llegué, los paramédicos ya estaban ahí. Mi madre tenía los ojos entreabiertos y no respondía al nombre. La internaron en el Hospital Civil de Guadalajara. Estuvo 4 días en terapia intermedia. El médico me explicó que necesitaba un tratamiento más estricto, insulina de mejor calidad y análisis de sangre mensuales. Todo eso costaba dinero. El seguro popular no cubría todo. Rodrigo llegó al hospital el segundo día. Se quedó 2 horas. Dijo que él en cuanto pudiera pondría dinero. Y se fue. Nunca puso nada. Esteban no tenía dinero. Ganaba lo justo para sus gastos. Fui yo quien pagó todo. Los 4 días de hospital. 12,800 pesos. Las medicinas de los primeros 3 meses. 18,000 pesos entre insulina, metformina y los análisis. La silla especial que le recomendaron para no estar parada mucho tiempo cosiendo. 2,500 pesos. La modificación de la cocina para que todo estuviera más accesible. 4,000 pesos. Saqué un préstamo personal de 40,000 pesos con el banco. Tardé 18 meses en pagarlo. 18 meses en que ajusté cada centavo de mi vida. Sin salidas, sin ropa nueva, sin vacaciones, sin nada que no fuera necesario. No le dije a mi madre de dónde salió el dinero.
Le dije que había tenido un buen bono en el trabajo. Ella me abrazó y me dijo, Dios te lo va a pagar. Mi niña, jamás imaginé la forma en que ese pago llegaría. El domingo 12 de noviembre comenzó igual que todos los domingos. Me levanté a las 8. Preparé café. Revisé mis correos. A las 10:30 salí hacia casa de mi madre con una bolsa de pan dulce del mercado San Juan de Dios. Conchas rosas. Cuernitos de mantequilla. Un par de polvorones. Cuando llegué, la puerta de la casa estaba abierta. Eso era raro. Mi madre siempre tenía la puerta cerrada, con llave desde que le robaron la bicicleta de Esteban hace años. Entré. La sala estaba llena. Rodrigo. Patricia. Esteban. Mi madre sentada en su sillón favorito. El de la tela verde que ya estaba desgastada en los brazos. Y también estaba la señora Graciela, la vecina de enfrente, que era la persona de más confianza de mi madre en el barrio. Todos me miraron cuando entré. Fue Patricia quien habló primero. Qué bueno que llegaste. Valeria, teníamos que hablar contigo. El tono de su voz era el de alguien que lleva semanas preparando ese momento. ¿Hablar de qué? Pregunté. Mi madre no me miraba. Tenía los ojos fijos en sus manos. Del dinero que falta, dijo Patricia. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Los conté. ¿Qué dinero? Dije. Entonces mi madre levantó la vista. Y en sus ojos había algo que nunca antes había visto. Desconfianza. Una desconfianza que dolió más que cualquier golpe que hubiera podido recibir en mi vida. Mi cajita. Valeria. Los ahorros. Faltan 32,000 pesos. Me acusaron de haberlo tomado yo. Patricia fue quien construyó el argumento. Lo hizo despacio, con cuidado, como quien ha practicado muchas veces frente al espejo. Dijo que yo era la única que sabía exactamente dónde estaba la cajita. Dijo que yo era la única que tenía llave de la casa. Dijo que en los últimos meses yo había estado muy necesitada de dinero porque, según ella, había escuchado que mi empresa estaba pasando por dificultades. Eso era completamente falso. Rodrigo asintió a todo lo que dijo su esposa, sin cuestionarle nada, sin mirarme a los ojos. Esteban miraba el piso. La señora Graciela, que debió haber sido testigo neutral, dijo que ella no quería meterse, pero que sí había notado que yo llegaba a la casa a veces sin avisar. Eso es porque vengo a visitar a mi madre, dije con la voz que me quedaba. O a ver qué encuentras, dijo Patricia. Sentí el golpe en el pecho como si fuera físico. Mamá, dije volteando hacia ella. ¿Tú no crees eso? Tú sabes que yo jamás, mi madre me interrumpió. Valeria, ¿dónde está ese dinero? Esas 6 palabras fueron lo más doloroso que alguien me ha dicho en toda mi vida. No eran una pregunta. Eran una condena. Miré alrededor. Todos esperaban que yo me quebrara, que llorara, que me pusiera a la defensiva, que gritara. Eso era lo que necesitaban para que la escena funcionara. No lo hice. Respiré. Y en ese momento, algo se activó dentro de mí. Algo que tardé semanas en entender, pero que en ese instante llegó solo. Completo, como si siempre hubiera estado ahí esperando. Recordé algo que había visto 2 semanas antes. Algo que en el momento me pareció sin importancia. Un detalle pequeño, casi invisible. Pero los detalles pequeños lo son todo cuando eres contadora. 2 semanas antes de ese domingo, había ido a casa de mi madre un miércoles en la noche porque ella me llamó diciendo que la cocina olía a gas. Cuando llegué, el olor no era tan fuerte. Solo era la manguera vieja de la estufa que había que cambiar. Llamé a un técnico al día siguiente y lo resolví. Pero esa noche, mientras esperaba que se ventilara el cuarto, entré al baño que estaba junto al cuarto de mi madre. El baño que comparte con Esteban. En el bote de basura del baño había un recibo arrugado. Lo tomé sin pensar. Era un recibo de depósito bancario. De un banco que no era el mío.
de una cuenta que no reconocí. El monto en el recibo era de 15,000 pesos. La fecha era del 3 de noviembre. Lo volví a doblar y lo dejé ahí. No le di importancia. Pensé que era de Esteban, que quizás había cobrado algo de un trabajo y lo había depositado. Ese recibo estuvo en mi cabeza dormido durante 2 semanas. Hasta ese domingo en que me acusaron. Y de repente, como cuando encuentras la pieza que faltaba de un rompecabezas y de golpe la imagen completa cobra sentido. Entendí. No era de Esteban. El número de cuenta en ese recibo tenía un formato que yo conocía muy bien. Era una cuenta de nómina. De una empresa específica. Una empresa que yo conocía. Jamás imaginé lo que descubriría días después. Salí de la casa de mi madre ese domingo sin decir nada más. Patricia intentó hablar cuando me levanté. ¿Y a dónde vas? Todavía no terminamos. Sí terminamos, dije. Y me fui. En mi carro, estacionado frente a la casa. Me senté 5 minutos con las manos en el volante. No lloré. Solo pensé. En el recibo. En el número de cuenta. En el banco. En los meses anteriores. En Patricia yendo al médico con mi madre. En Rodrigo apareciendo de repente. En las llamadas en voz baja. En la pregunta de Patricia sobre los ahorros de mi madre meses atrás. Todo era un patrón. Yo, que trabajo todos los días de mi vida encontrando patrones en números, lo había ignorado porque quería creer que mi familia no era capaz. Ese lunes, llegué a trabajar 1 hora antes de lo normal. Desde mi computadora, con mis credenciales de contadora y con acceso a bases de datos que uso para auditorías. Empecé a buscar. El número de cuenta del recibo era de una cuenta de nómina abierta a nombre de una empresa llamada Distribuidora Montoya Asociados. Montoya. Mi apellido. Una empresa a nombre de mi apellido que yo nunca había constituido. Buscar en el registro público de comercio me tomó 40 minutos. La empresa había sido constituida 18 meses antes. Los socios fundadores eran 2 personas. La primera era Rodrigo Montoya Ríos, mi hermano mayor. La segunda era Patricia Guzmán de Montoya, su esposa. Pero eso no era todo. Porque en el acta constitutiva, en la cláusula de capital inicial, había una nota que decía que parte del capital de arranque había sido aportado mediante préstamo familiar no documentado. 32,000 pesos. El mismo monto exacto que faltaba en la cajita de mi madre. No tenía idea de que aquello era solo el comienzo. Esa semana fue la más difícil de mi vida. No porque tuviera miedo de lo que iba a descubrir, sino porque lo que iba descubriendo me obligaba a reconstruir los últimos años desde cero, a releer cada momento con nuevos ojos. Y esa relectura era devastadora. ¿Cuántas veces había visto a Patricia en casa de mi madre? Pensé que era buena nuera. ¿Cuántas veces Rodrigo me había pedido que no fuera tan dura con ella cuando yo hacía un comentario? ¿Cuántas veces mi madre me había dicho que yo era demasiado desconfiada? Me preguntaba cuándo había empezado todo. Si desde el principio había habido un plan. Si la empresa, el préstamo, el silencio, habían sido construidos con cuidado durante meses. No dormí bien en 4 días. Llegaba a mi departamento en la noche. Me sentaba en la mesa de la cocina con mi laptop y buscaba, imprimía, subrayaba, conectaba puntos. Una noche me encontré llorando sin haber notado que había empezado a llorar. Solo sentí las lágrimas frías en el cuello y me di cuenta. No lloraba por el dinero. Lloraba por mi madre. Lloraba por la imagen de ella en su sillón verde, con los ojos llenos de una desconfianza que alguien había puesto ahí deliberadamente. Alguien que había trabajado semanas, quizás meses, para convencerla de que su hija, la hija que la había sostenido desde los 12 años, era una ladrona. Lo más cruel no fue la acusación. Lo más cruel fue que había funcionado. Mi madre lo había creído. Esa fue la noche que decidí que no iba a llorar más. Que lo que había empezado como defensa tenía que convertirse en otra cosa.
Guardé los papeles en una carpeta. Limpié mi cara. Me preparé un café. Y empecé a planear. El jueves de esa semana, 4 días después del domingo, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Era Esteban. Llamó desde un teléfono que no era el suyo. Cuando contesté, habló en voz muy baja, como si estuviera en un cuarto y alguien pudiera escucharlo. Valeria, soy yo. No te llamo del mío porque Rodrigo me tiene la ubicación activada desde que le presté plata hace unos meses. ¿Y qué pasa, Esteban? Silenció. Luego, yo sé que no robaste ese dinero. El corazón se me detuvo un segundo. ¿Cómo sabes? Porque vi cuando Patricia lo sacó. Lo que siguió fue una conversación de 17 minutos que cambió todo. Esteban me contó que había visto a Patricia entrar al cuarto de mi madre un sábado en la tarde, 2 semanas antes del domingo de la acusación. Mi madre estaba en el patio tendiendo ropa. Patricia no sabía que Esteban estaba en casa, porque él había llegado temprano de un trabajo. Estaba en su cuarto con la puerta entreabierta. La vio entrar. La vio agacharse junto a la cama. La escuchó mover algo metálico. Y la vio salir con algo guardado dentro de su bolsa. ¿Por qué no dijiste nada ese domingo? Le pregunté, y sentí que la voz se me quebraba. ¿Por qué tenía miedo? Rodrigo no es el mismo que conocíamos. Valeria, está diferente. Me da miedo cómo habla, cómo me mira cuando no estoy de acuerdo con él. Esteban lloró. Yo no. Necesito que me lo digas en video, le dije. Necesito que repitas todo lo que me acabas de contar. Mirando a la cámara. Hubo una pausa larga. Me vas a proteger. Te lo juro. El viernes por la mañana me reuní con una abogada. Se llama Claudia Fierro Sandoval. Tiene su despacho en la calle Juárez, en el centro de Guadalajara. Me la recomendó una colega del trabajo que había pasado por un proceso laboral complicado. Claudia es menuda, con el pelo corto y plateado aunque tiene menos de 50 años. Y tiene una forma de escuchar que te hace sentir que nada de lo que digas la va a sorprender. Le conté todo. Desde el principio. Cuando terminé, ella tenía frente a ella mi carpeta con los documentos. El acta constitutiva de la empresa. El recibo del depósito. La cronología que yo había reconstruido de los meses anteriores. La revisó en silencio durante varios minutos. Esto es fraude familiar, posiblemente abuso patrimonial contra adulto mayor, dijo finalmente. Dependiendo de cómo se documente el origen de los fondos, podría haber cargos penales. ¿Qué necesitó? Pregunté. El testimonio de Esteban. Prueba del origen del dinero. Movimientos bancarios. Y si existe alguna forma de demostrar que la señora Esperanza fue manipulada para señalarte a ti. Mejor todavía. Esa tarde, Esteban se sentó frente a mi teléfono puesto sobre la mesa de mi cocina. Le preparé un vaso de agua. Le expliqué que solo tenía que decir la verdad. Que yo iba a estar a su lado. Habló durante 11 minutos. Con fechas. Con detalles. Con la voz temblando pero sin parar. Cuando terminó, me pasó algo que no esperaba. Se disculpó. Me pidió perdón por haber guardado silencio ese domingo mientras todos me señalaban. No tienes que pedirme perdón, le dije. Pero sí necesito que seas valiente un poco más. Durante los siguientes 10 días construí el caso con la precisión que uso cuando hago una auditoría. Primero, solicité ante la Comisión Nacional Bancaria el historial de movimientos de la distribuidora Montoya, asociados a través de una solicitud formal vinculada al proceso legal iniciado por Claudia. Tardó 4 días. Cuando llegó, lo que encontré fue sistemático. En los 18 meses desde que se constituyó la empresa, habían ingresado al menos 4 depósitos en efectivo que no correspondían a ninguna actividad comercial registrada. El de 32,000 pesos era el más reciente. Pero había otros. Uno de 18,000. Uno de 8,000. Uno de 25,000.
73,000 pesos en total. Dinero que probablemente había salido en distintos momentos de la misma cajita de lata debajo de la cama de mi madre. Segundo, hablé con la señora del banco donde mi madre tenía su cuenta de ahorro, la que usaba para los gastos médicos. Una empleada de nombre Sandra, a quien mi madre conocía de años, me confirmó extraoficialmente que en los últimos 18 meses mi madre había retirado en efectivo cantidades inusuales para su perfil. Y que en 2 ocasiones, esos retiros habían sido acompañados por Patricia. Tercero, encontré un mensaje. Esteban me dio acceso a un grupo de WhatsApp familiar que yo no sabía que existía. Un grupo que Rodrigo había creado hace año y medio, que se llamaba Familia Montoya y del que yo, deliberadamente, no formaba parte. En ese grupo había conversaciones rutinarias, sin drama, pero en una conversación de hace 6 meses, Patricia había escrito: ya va quedando poco en la caja. Hay que moverse antes de que Valeria se meta a revisar, y Rodrigo había respondido con un emoji de pulgar arriba. Cuando vi ese mensaje, sentí algo que no fue rabia. Fue claridad total. El espectador debe sentir lo que yo sentí en ese momento. Que algo grande venía. Porque si venía. Claudia me llamó el jueves siguiente. Todo está listo, me dijo. Tenemos denuncia formal ante el Ministerio Público por fraude, abuso patrimonial y falsedad en declaraciones. Hay orden de investigación. El Ministerio Público va a citar a Rodrigo y a Patricia en los próximos días para declarar. ¿Y mi madre? Pregunté. Tu madre va a ser citada también como parte afectada. Necesito que sepas que cuando llegué a ese punto, va a ser difícil para ella. Lo sé. ¿Quieres que sigamos así? Lo que no le dije a Claudia era que la parte legal era solo una mitad del plan. La otra mitad requería un domingo más. Llamé a Rodrigo ese jueves por la noche. Primera vez que llamaba desde el domingo de la acusación. Cuando contestó, su voz sonó sorprendida pero controlada. Rodrigo, quiero que hablemos. Los 5. Tú, Patricia, Esteban, mamá y yo. Este domingo en casa de mamá. Tengo cosas que decirles. Hubo una pausa. ¿De qué quieres hablar? Quiero que resolvamos esto en familia. Otra pausa. Más larga. Está bien, dijo finalmente. Y en su voz había algo que yo reconocí. Confianza. Creía que iba a ir a disculparme. A doblarme. A pagar lo que no había robado para que todo volviera a la normalidad. Eso era exactamente lo que necesitaba que creyera. Ese domingo llegué a las 11 de la mañana. Llegué con una bolsa. Dentro de la bolsa, una carpeta gruesa, una tablet y algo más que nadie esperaba. Rodrigo y Patricia ya estaban ahí. Esteban también. Mi madre estaba en su sillón verde. Tenía cara de cansancio, de alguien que ha estado cargando una cosa muy pesada y ya quisiera soltarla. Claudia Fierro Sandoval llegó 3 minutos después que yo. Se sentó a mi lado sin decir mucho. Solo saludó con una inclinación de cabeza. Patricia frunció el ceño al verla. ¿Quién es ella? Mi abogada, dije. El silencio que siguió fue diferente al del domingo anterior. Este silencio tenía peso. Tenía temperatura. Vine a hablar del dinero, dije. Como le prometí a Rodrigo. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa del comedor. Este es el acta constitutiva de Distribuidora Montoya Asociados. Dije. Empresa fundada hace 18 meses por Rodrigo Montoya Ríos y Patricia Guzmán de Montoya. Capital inicial parcialmente aportado mediante, leí textualmente, la cláusula préstamo familiar no documentado de 32,000 pesos. Patricia abrió la boca. La cerró. Este es el historial de movimientos bancarios de la empresa, continúe. 4 depósitos en efectivo en 18 meses. Suma total, 73,000 pesos. Sin respaldo de actividad comercial correspondiente.
Rodrigo se movió en su silla. Dije sacando la hoja siguiente, es el testimonio notariado de Esteban Montoya Ríos, hermano de ambos, que describe haber visto a Patricia Guzmán entrar al cuarto de mi madre y retirar dinero de su cajita el sábado 21 de octubre. Patricia se puso de pie. Eso es mentira, dijo con la voz alta. Siéntate. Patricia dijo Claudia con una calma que cortaba el aire. Y esto dije por último, sacando la tablet y abriendo el chat, es la conversación de WhatsApp del grupo Familia Montoya, al que yo no fui invitada, con fecha del 14 de mayo de este año, donde Patricia escribe, ya va quedando poco en la caja. Hay que moverse antes de que Valeria se meta a revisar, y Rodrigo responde con un emoji de aprobación. Mi madre llevó las manos a la boca. Lo que siguió no fue un grito. No fue un escándalo. Fue algo peor para ellos. Fue silencio. Patricia se sentó despacio. Su cara había perdido todo el color. Ya no era la mujer segura que había construido una acusación durante semanas. Era alguien atrapada. Y lo sabía. Rodrigo miraba el mantel de la mesa. No levantó la vista en varios minutos. Mi madre lloraba. Lloraba sin hacer ruido, con los hombros temblando. Y eso fue la parte más difícil de ver. No porque me diera lástima de ella, sino porque entendí lo que significaba. Entendía todo. De golpe. Rodrigo, dijo mi madre con una voz que nunca le había escuchado. ¿Es cierto? Rodrigo no respondió. Rodrigo, repitió ella, más fuerte. Fue un préstamo, murmuró él finalmente. Íbamos a devolvérselo. ¿Y con mi firma? ¿Con mi autorización? Preguntó mi madre. ¿Cuándo me pediste ese préstamo? Silenció. Y me hiciste creer que fue Valeria. Más silenció. ¿Cuánto tiempo llevan haciéndome esto? Patricia intentó hablar. Dijo algo sobre la empresa necesitaba capital. Sobre lo iban a reponer. Sobre Valeria siempre fue la favorita y eso no era justo. Fue una cadena de justificaciones que se deshacían solas con cada documento sobre la mesa. Claudia tomó la palabra. El Ministerio Público ya tiene la denuncia. Van a recibir una citación formal esta semana para declarar sobre el origen de estos fondos. Dependiendo de sus declaraciones, los cargos pueden incluir fraude y abuso patrimonial contra adulto mayor. Les recomiendo que hablen con un abogado antes de esa citación. Patricia me miró. En sus ojos vi algo que no era arrepentimiento. Era cálculo. Cálculo de daños. Podemos arreglar esto, dijo mirándome a mí. Devolvemos el dinero y listo. Ya es tarde para eso, dije. 2 semanas después, Rodrigo y Patricia llegaron esposados a declarar ante el Ministerio Público. La foto la tomó alguien del barrio que los vio bajar de una patrulla. Me llegó por WhatsApp de la señora Graciela, la misma vecina que ese primer domingo había dicho que no quería meterse. El mensaje que acompañaba la foto decía: Valeria, perdóname. No supe la verdad, no respondí ese día. Respondí 3 días después, con una sola línea. No hay nada que perdonar. Señora Graciela. La verdad siempre llega, pero hay algo que nadie supo en ese momento. Algo que ni siquiera Claudia sabía todavía. Cuando revisé los movimientos bancarios de la empresa con el detalle que solo una contadora puede revisar, encontré algo más. La empresa de Rodrigo y Patricia no solo había recibido el dinero de mi madre. Había un cliente. Un solo cliente que aportaba la mayor parte de sus ingresos legítimos. Una empresa de transporte llamada Veloz Express Jalisco. Con domicilio fiscal en Zapopan. Cuando busqué esa empresa en el registro público, encontré algo que me heló la sangre. El representante legal de Veloz Express Jalisco era un hombre llamado Héctor Guzmán Villanueva. El apellido Guzmán. El mismo apellido de Patricia. Su hermano mayor. Un hombre que, según supe después al investigar más, había tenido 3 procesos penales previos por fraude fiscal y lavado de activos.
La empresa de Rodrigo y Patricia no era solo un negocio mal manejado con dinero robado a una anciana. Era parte de una red más grande. Una red que usaba pequeñas empresas familiares como fachada para mover dinero. Mi hermano no solo había robado a mi madre. Lo habían metido en algo mucho más peligroso. Y quizás él no entendía del todo en qué se había convertido. Esa información la entregué a las autoridades. La investigación que siguió no es parte de esta historia. Pero sí diré que Veloz Express Jalisco fue clausurada 6 meses después. Y que el hermano de Patricia enfrenta cargos por los que podría no salir en mucho tiempo. Mi madre me llamó el lunes siguiente al clímax del domingo. Contesté. Valeria dijo. Y en esa sola palabra estaba todo. Vergüenza, dolor, amor, súplica. Soledad, mamá. Necesito verte. Fui a su casa ese mismo lunes por la tarde. Encontré la casa limpia. Tranquila. Ella estaba en la cocina haciendo arroz. Como si la rutina pudiera sostener cosas que las palabras no pueden. Me senté en la silla de siempre. Ella se sentó frente a mí. No hay palabras, dijo. Lo que me hice creer de ti no fuiste tú. Mamá. Te convencieron. Pero yo lo creí. Y eso no tiene perdón. Así lo tiene. Lloramos las dos. Esa vez sí lloré. Lloré con ella. No por el dinero. No por la acusación. Sino por todos los años de sacrificio silencioso. Por todas las veces que no dije lo que sentía para no cargarla. Por todas las veces que ella me necesitó y yo estuve. Por esta única vez en que alguien la manipuló para que me diera la espalda. Lloramos y luego hicimos el arroz juntas. Esa noche dormí en casa de mi madre. En mi cuarto de siempre. Con la ventana abierta. Rodrigo y Patricia enfrentaron el proceso legal. La restitución del dinero fue ordenada por el juez como medida cautelar. Los 73,000 pesos regresaron. Más intereses. A una cuenta bancaria que abrimos a nombre de mi madre con asesoría legal. Esteban encontró trabajo estable en un taller mecánico 3 meses después. Yo le recomendé con un conocido del trabajo. Vive aún con mi madre. Ya no tiene miedo. Yo seguí en mi departamento del 5º piso. El elevador sigue descompuesto. La ventana sigue dando al árbol de jacarandá. Pero algo cambió en mí. Aprendí que el sacrificio silencioso no es virtud cuando se convierte en invisibilidad. Que poner a todos antes que a ti misma no es amor. Es entrenamiento para que otros aprendan que puedes ser ignorada. Aprendí a hablar. A documentar. A no callar cuando algo me incomoda. Y aprendí, sobre todo, que la verdad no necesita gritar. Solo necesita tiempo.